¿Predijo Elena White la guerra civil norteamericana? Amigo y amiga que me escuchas, la Santa Escritura habla de la posibilidad que un profeta pueda predecir. Y si su predicción o su supuesta predicción no se cumple, no es verdadero profeta. Y esto lo encuentras tú, lo puedes buscar, este principio importante para detectar si una persona que dice que es profeta lo es o no. Esta es una de las señales para saber si es genuinamente. Lo encuentras en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Bueno, hay otras versiones que dicen que habrá hablado por sí mismo o con arrogancia, con orgullo. Yo diría con falsedad, ¿verdad? Con mentira, porque una persona que realmente es inspirada y en ese sentido es verdadero profeta de Jehová, cuando Dios predice algo, eso se cumple. Entonces, un profeta es verdadero entre una de varias pruebas que se le pueden hacer si su profecía se cumple. Y tiene que ser una profecía específica, ¿verdad? Bien clarita. No que se preste para la ambigüedad y que 3, 4 situaciones le den cumplimiento y no se sepa exactamente a qué se refiere. No, situaciones bien concretas. Entonces, ¿qué te parece que en el caso de Elena G. White, ella no tiene una gran cantidad de predicciones que uno pueda registrar que se han cumplido en el pasado? Porque no necesariamente un profeta va a hablar en sentido predictivo. Un profeta, fíjate que ese es un buen punto para aclarar. Un profeta no necesariamente va a tener solo predicciones. Las predicciones o sus mensajes predictivos pueden ser una mínima parte. En realidad, un profeta lo que hace es servir de canal para mostrarle al pueblo, mostrarle a la humanidad mensajes de parte de Dios. Mensajes de edificación, mensajes de corrección, mensajes de orientación e instrucción. No necesariamente de predicción. Pero en el caso de Elena White encontramos que sí hizo algunas predicciones. Algunas ya se han cumplido en el pasado y hay otras que se han hecho pero que todavía están para el futuro. Entonces yo digo, si conozco las predicciones que se han cumplido en el pasado, eso me da un buen indicio de que ella entonces sí genuinamente fue una profeta del Señor, y las que se tienen listas para el futuro, las predicciones que ella hizo para el futuro, pues entonces a mí me da la impresión que se van a cumplir también, porque las que dijo que se iban a cumplir y ya se cumplieron, pues bueno, ese es un buen precedente de que ella cumple con esta prueba que se le puede aplicar a ella y a cualquier persona que diga que es profeta. Entonces, en cuanto a la guerra civil norteamericana, yo no sé si tú sabías eso, pero Elena White predijo. En más de una visión, ella recibió escenas que presagiarían una guerra civil justamente ahí en el país donde ella nació, en los Estados Unidos de Norteamérica, y es una guerra que todo el mundo sabe que existió. ¿Ves? Entonces, pero aquí el punto es que ella lo predijo. Ella supo esto con tiempo de antelación. Fíjate que su primera visión duró 20 minutos y ocurrió durante un culto vespertino en la iglesia de Parkville, Michigan. Esta ciudad está a unos 50 kilómetros al sur de Battle Creek, un lugar muy importante en la historia de la iglesia adventista. Entonces, ella recibió esa primera visión el 12 de enero. Escucha bien la fecha, porque en este asunto de predicción es importante las fechas. En qué momento se predijo y en qué momento se cumplió la profecía. Entonces ella recibió la primera visión el 12 de enero del año 1861. Elena White en ese entonces tenía 33 años de edad, estaba joven. Ya estaba casada con el pastor James White. El verano anterior, J.N. Lockborough y J.N. Andrews
habían realizado una reunión de evangelización justamente allí en Parkville y habían construido una iglesia. Pues entonces esa mañana del 12 de enero, después del sermón de Waggoner, Elena White dio lo que fue considerado como una muy poderosa exhortación. Al regresar a su asiento, tuvo una visión que duró al menos 20 minutos. Cuando volvió a respirar, debo hacer una aclaración y un paréntesis aquí. Tal vez algunos de los que me están escuchando no lo saben o no lo sabían. Pero Elena White no respiraba mientras estaba en visión. Lo más probable es que Dios dejó esta señal para demostrar que algo sobrenatural estaba actuando en ella. Y eso dio confianza a los que en ese momento le vieron, porque cientos de testigos estuvieron allí presenciando cuando ella no respiraba. Podía pasar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y hasta 4 horas sin respirar. ¿Ves? Y hay muchos testigos que dejaron evidencia de que eso así sucedía. Esa es una de las evidencias que podemos tener de que algo sobrenatural, divino, estaba acompañando y dando certificación y legalidad de que lo que ella experimentaba era genuino. Y hasta personas que no eran creyentes, no eran adventistas, gente que según ellos iban a ir a desenmascarar el fraude de Elena White, cuando veían que no respiraba, se iban aturdidos y confundidos porque entonces decían, sí, definitivamente aquí Dios está con ella. El diablo nunca ha podido igualar eso. Ninguno de sus brujos, ninguno de sus adivinos, ninguno de los mediums que él utiliza ha pasado semejante cantidad de tiempo sin respirar. Es algo que solo Dios puede hacer. Y Dios estaba con Elena White cuando le dio estas visiones y escenas que presagiaban la guerra civil norteamericana. Cuando entonces ella volvió a respirar, habló brevemente acerca de los terrores de una guerra que sobrevendría. En esa época eran muy pocos los que anticipaban un conflicto largo o sangriento en los Estados Unidos. De repente alguien dirá, no, pues seguramente ese era el rumor que había entre todo mundo, ¿verdad? Y ella solamente fue una más del montón. No, al contrario, eran muy pocos los que podían, y los que lo anticipaban lo hacían así como un temor nada más y algo de un miedo que había. Pero ella no lo hizo como un miedo que tenía, sino que ella afirmó que eso iba a suceder. Parte de lo que relató cuando salió de la visión estaba directamente relacionado con varias personas y familias que le estaban escuchando en ese momento. Sus palabras produjeron una impresión duradera en un joven que ya mencioné hace un momento, llamado J.N. Logborough, el cual se dice que fue el primer historiador adventista también, y él registró las palabras de la hermana Ellen. Él dijo, no hay persona en esta casa que alguna vez haya soñado con los problemas que están sobreviniendo sobre este país. La gente está haciendo deporte con la ordenanza de secesión de Carolina del Sur, pero se me acaba de mostrar que un gran número de estados van a unirse a ese estado y habrá una guerra muy terrible. Eso es lo que Logborough registró después de escuchar a Ellen White. Entonces recordemos que esta visión fue dada el 12 de enero del año 1861. 3 meses antes, escucha bien, 3 meses antes de que se iniciara la guerra, el 12 de abril. Fíjate, hasta el mismo número del día, 12 de abril. En este caso, diferente mes, pero del año 1861. A mediados de febrero, Thomas Cobb, de Georgia, mientras preparaba la Constitución Confederada, expresó lo siguiente. Fíjate cómo estas personas estaban seguras que guerra no iba a haber. Así que Elena White no tenía de dónde colgarse humanamente hablando, porque en realidad la mayor parte de gente no lo creía. No pensaba que esto fuera a desencadenar en una guerra. La creencia casi universal, dijo este caballero, Thomas Cobb, la creencia casi universal es, fíjate, él está diciendo que es casi universal.
Todo mundo decía eso, que no tendremos una guerra. Así lo dijo este personaje distinguido de la Constitución Confederada. No tendremos una guerra. El mismo expresidente Abraham Lincoln, 2 días antes de su discurso inaugural del 4 de marzo de 1861, declaró lo siguiente en Filadelfia: he sentido que es justificado concluir que la crisis, el pánico y la ansiedad del país en estos momentos es artificial. Es como quien dice, es por gusto que haya un pánico, una ansiedad, crisis emocional entre la gente, porque dice él, esto es artificial, no hay base para que estén temiendo algo peor. Ni Lincoln creía que fuera a haber una guerra. Alexander Stephens, vicepresidente de la Confederación, dijo a la audiencia de Savannah, Georgia, el 21 de marzo de 1861. Y mira, ya muy cerca, a unas 3 semanas de que ocurriera ya el primer enfrentamiento de la guerra civil. El 21 de marzo de 1861 dijo que la revolución sureña había sido lograda por completo, sin derramar, escucha bien, sin derramar ni una gota de sangre, y que el temor de una colisión mortal, o sea, una guerra, con la Unión estaba casi descartado. ¿Te das cuenta? Aquí te he mencionado por lo menos tres personajes distinguidos que sabían perfectamente el panorama político de aquel entonces, político-militar, y todos dan por descartada una guerra. O sea, Elena White no tenía un asidero humano oficial importante del cual agarrarse para decir va a haber una guerra. Al contrario, por así decirlo, contra todo pronóstico, Elena White estaría diciendo 3 meses antes que iba a haber una guerra, cuando todos los demás decían lo contrario, al menos los grandes especializados. Entonces, regresando a la descripción de Elena White sobre su visión, notamos lo siguiente, fíjate bien. En esta visión, dijo Elena White, he visto grandes ejércitos de ambos lados reunidos en el campo de batalla. Oí las explosiones de los cañones y vi a cada lado a los muertos y moribundos. Luego los vi correr y pelear mano a mano. Esto sucedió con bayonetas, unos contra otros, por supuesto. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto con muertos y moribundos. Entonces fui llevada a las cárceles y vi los sufrimientos de los necesitados, quienes se estaban gastando. Después fui llevada a los hogares de los que habían perdido esposos, hijos o hermanos en la guerra. Vi su desesperación y angustia. Ella está contando lo que Dios genuinamente le mostró en visión. Y hermanos y hermanas, esto ocurrió literalmente así meses después. A ella, fíjate, allí no hay lenguaje así como Nostradamus y otros, ¿verdad?, que dan lenguaje todo ambiguo. Ella está dando lenguaje bien literal y bien claro. Está utilizando un lenguaje así. Luego, observando a la iglesia, Elena White agregó: en esta casa, fíjate qué precisa, en esta casa hay algunos que perderán a sus hijos en esa guerra. Una afirmación muy atrevida, pero Elena White estaba segura de lo que había visto, de lo que Dios le había mostrado. Hay un aspecto interesante en esta visión. Ese día, en la congregación se encontraba un médico, fíjate bien, se encontraba un médico que también era médium espiritista. O sea, también en el sentido de que no solamente era médico, sino que también era un médium espiritista. Había oído de la señora White y de sus visiones, y se jactaba de que si alguna vez estaba presente cuando ella fuera tomada en visión, él podría sacarla de esa en 1 minuto. Fíjate, atención, porque esto que viene es tremendo. Ese día, mientras ella estaba en visión, el pastor James White, su esposo, explicó su condición y dio la oportunidad a quienes desearan examinarla para que lo hicieran.
No es como hay personas que dicen que han sido profetas y allá en lo escondido donde nadie los está viendo dicen, tuve una visión y me fue mostrado esto. Oye, para la persona que no tiene nada que esconder se va a mostrar en público. Elena White era tomada en visión en público, donde cualquiera podría ir a examinar a ver si es cierto. El que nada debe, nada teme. Así que ella se ponía en público, estaba hablando, cuando en eso Dios la tomaba en visión en público, delante de todo mundo. Y el pastor James, vuelvo y repito, en alusión al tema de que el que nada debe, nada teme. El pastor James dice, por cierto, si alguien piensa que mi esposa no está en una genuina visión, venga, compruébelo por usted mismo. No hay nada que esconder acá, venga. Entonces se oyó que alguien cerca del fondo de la sala decía, doctor, vaya, haga lo que dijo que iba a hacer. El pastor James White, sin saber de lo que el médico se jactaba, entonces, bueno, cuando vio que todos estaban apuntando al doctor, le dijo, doctor, venga para acá, pase adelante, examínela. El doctor entonces se adelantó, osadamente, así como bien seguro, según él, de lo que iba a hacer, y luego se detuvo repentinamente. El pastor White bajó, se dirigió hacia este hombre, colocó su mano sobre su hombro, instándolo a acercarse a la hermana Elena. Yo siento que el médico se detuvo porque la presencia de Dios manifestada en ese momento en la visión y la inspiración para Elena White chocó de frente con el espíritu que traía a ese médico. Recuérdate que no solamente era médico, sino que era un médium espiritista. Seguramente hubo un choque ahí de espíritus, el espíritu del bien contra el espíritu del mal. El médico revisó entonces, se acercó, revisó cuidadosamente su pulso, sus latidos y lo que debería haber sido su respiración. Pero en tono sorprendido, este médico declaró, pastor, hablando del pastor White, ahora refiriéndose a su esposa, le dijo, su corazón y su pulso están bien, pero no hay aliento en su cuerpo. Nota que el médium espiritista estaba sorprendido. Él se sorprendió, siendo un médium espiritista se sorprendió. Dijo, no hay aliento en su cuerpo. Si los médiums, si los brujos pudieran hacer lo mismo, él no se hubiera sorprendido de nada. He dicho, eso nosotros también lo podemos hacer. Podemos pasar 20 minutos sin respirar, eso no es problema. Pero él se quedó sorprendido porque él sabía que ningún médium, ningún brujo, ningún tomado por el diablo va a pasar tiempo así sin respirar. Dicho estas cosas, el médico se alejó rápidamente, caminó en línea recta hacia la puerta. Entonces quienes estaban cerca de la entrada le bloquearon la salida y le dijeron, vaya doctor, regrese, sáquela de su visión como dijo que haría. Entonces el pastor White, comprendiendo todo, llamó al médico para que entonces reconociera, para que informara a toda la audiencia el resultado de su examen. Los que estaban cerca del médico preguntaron, doctor, ¿de qué se trata? Dígalo. Solo Dios lo sabe, respondió el médico espiritista. Déjenme salir de esta casa. Entonces huyó. Obviamente el espíritu del mal que acompañaba a este médico espiritista no podía soportar más estar ante la presencia de esta dama del Señor, que estaba en visión, que estaba bajo inspiración del Espíritu Santo. Y salió huyendo, y hay testimonios de esa situación. Esto no es mentira, hay registros con testigos que pueden dar fe de ello. Así que él salió huyendo. Su espíritu no aguantó al Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjate, el juez Osborne, magistrado local, también se encontraba en la reunión. O sea, había personajes de altura allí también. Su esposa guardaba el sábado. Entonces el juez le dijo a Lockborough, que también estaba allí presente, nos resultó claro que el espíritu que controló al doctor como un medium y el espíritu que controló a la señora White no se tenían simpatía. ¿Qué te parece? Esto lo dijo un juez, no una persona, ignorante, una persona que no se da cuenta, que no capta. Lo dijo un hombre con discernimiento agudo, un hombre inteligente.
Se dio cuenta que el médico lo guiaba el espíritu del mal y que la señora White la conducía el espíritu del bien, el Espíritu Santo. Bien, al lado del juez estaba sentado el señor Shellhouse, dueño de una gran hilandería de lana. Su padre era pastor de la iglesia adventista en Colon, a unos 10 kilómetros de allí. Pero lamentablemente ambos hombres sacudieron sus cabezas al mirar a Lockborough cuando la señora de White les relató lo que sobrevendría. No lo creían, es que esa parte sí les costaba admitirla. No querían tampoco que eso sucediera. Entonces ellos no percibieron lo que ella quiso decir cuando mencionó que algunos en esta casa perderían a sus hijos en esa guerra. Les costaba trabajo creer que eso iba a ocurrir. Mi querido amigo y amiga, podríamos decir más sobre las visiones que ella recibió, pero el tiempo se nos ha agotado. Por lo menos ya te queda claro a ti, una evidencia más que Elena White fue profeta genuina del Señor. Gracias por tu atención. Será hasta una próxima. Que el Señor te bendiga.